No hay palabras para expresar la terrible situación vivida en la madrugada de hoy en el Palacio de la Luz. 5 mujeres murieron carbonizadas al quedar atrapadas en el 9º piso. Este viernes 13, amigos, habrá de quedar seguramente, como ningún otro, en la retina y en la memoria de todos los uruguayos. Sobre las 4 de la mañana, esta era la situación aquí en el Palacio de la Luz. La situación crece aún más en dramatismo. El dolor que pasamos todos los uruguayos. La pared y el vidrio está llenando las calles. Terrible incendio que destruyó. Una oficina como la de UTE permitieron la rápida propagación de las llamas a pisos superiores. Fuego en el 8º piso en aproximadamente 3 o 4 Había ventanas. una cuestión que preocupaba más, las personas que habían quedado en el edificio. Es una jornada de luto para todos. Un viernes 13, hace 14 años, los uruguayos nos despertamos con una noticia sobrecogedora. El Palacio de la Luz, el emblemático edificio de UTE, símbolo de la riqueza de un Uruguay que ya fue, se había prendido fuego. 5 mujeres fallecieron y varias personas debieron ser rescatadas de la azotea en un operativo sin precedentes. Inmediatamente surgieron dudas que hasta hoy se mantienen acerca de una posible intencionalidad y la vinculación con un grupo mafioso que operaría desde el centro de cómputos del ente. Cerca de las 2 de la madrugada del 13 de agosto de 1993, un incendio se desató en el 8º piso del Palacio de la Luz. En ese momento se encontraban trabajando casi 100 personas, entre funcionarios y personal de limpieza. Rápidamente, las llamas tomaron los pisos superiores. En el 9º había 6 empleadas de la empresa Jackson. Bueno, empezamos, como todos los días, agarramos cada una su material y sus cosas, y salíamos, cada una a su sector. Toda la noche, hasta la mañana, estuvo todo normal. Fuimos 3 menos 10 más o menos, fuimos a calentar agua. Fue Cecilia, mi sector, Célica y yo, calentamos el agua, aprontamos así entre medio una silla, hicimos té, pusimos los bizcochos, estábamos conversando, Célica escuchando su Walkman, porque ella escuchaba una audición, no sé, de una religión que escuchaba de Dios. Estábamos preparando las máquinas para luego comenzar a lustrar, pero anteriormente yo había estado con mi madre antes del incendio, antes de las 3 de la mañana a la hora de descanso, que subí, compré en el bar de ahí de la esquina de Caraballo y Rondó, compré una porción de pizza y una lata de Coca-Cola. Fue lo último que le dejé y 3 menos 5 fue la última hora que la vi. Le hiciste un mimo. Y sí, era la vieja. Nazareno, ¿cuántos ascensores funcionaban de noche y esa noche? Habían 2, a veces 3. Uno lo ponían para recoger la basura y 2 para llevar el personal, o uno lo agarraba para recorrer el encargado. El día antes había sido mi cumpleaños y el jefe me había dicho el día antes, podés faltar si querés. Y digo yo, no, le digo. ¿En qué sección trabajabas? Sistemas, en el centro de procesamiento de datos. ¿En qué piso? En el 10º. Estaba tranquilo allí y me llamó una compañera, María Salvático, llorando. Digo, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué te pasó? No, escúchame, ¿qué te pasó? Que el palacio está prendiéndose fuego. Para mí, de primer momento fue explosión. Y me dice, ay, no, quédate tranquila, que es Luisito bajando los carros de basura en el ascensor. Bueno,
Nos seguimos ahí conversando y Celita, la miramos, nos reímos y ella seguía, porque no escuchaba nada. Hacía así con la cabeza. Se casaba el sábado. En ese momento vi las llamas por encima de los roperos altísimos, eso. Entró un hombre, un muchacho corriendo, fuego en los pisos de arriba. Quise subir de nuevo por los ascensores, pero ya estaban bloqueados, ya subí por las escaleras, pero solo llegué hasta el 7º piso. ¿Qué viste ahí? Mucho humo. Mucho humo. Para nosotros era como si se hubiese prendido fuego desde el primer piso. A las 3:24, la mesa de entrada del cuartel centenario de bomberos recibió una llamada. Había fuego en el 8º piso del Palacio de la Luz y las llamas amenazaban con tomar los pisos superiores. De inmediato, 2 trenes completos al mando del inspector general Walter Jorda partieron hacia el lugar. Entre los efectivos se encontraba la cadete Claudia Pérez. Era una de sus primeras salidas. ¿Te despertó la sirena? Sí, porque eran muchas. Sonaba continuamente. Y nosotros tenemos determinados códigos en la alarma. Cuando sale cisterna, por ejemplo, que la cisterna es un coche que lleva solamente agua, ya lo deducimos que es algo grande. Y pedían cisterna, salían la cisterna y salían todos los coches. No quedó ninguno acá adentro. Cuando llego a la rotonda del Palacio Legislativo, que se veía todo el piso en llamaradas hacia arriba, fue algo... Era monstruoso. Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron frente a un verdadero infierno. Las lenguas de fuego envolvían completamente los pisos superiores del edificio. Quienes lograban escapar insistían en que había personas atrapadas. Cuando llegamos, por supuesto, ya el 8º piso se había prácticamente fuego generalizado, se estaba propagando hacia arriba por las escaleras y por el ascensor. No sabíamos hasta ese momento de que había víctimas. Sí, cuando llegué, alguien que no recuerdo quién me decía que en la azotea había personas, pero decían que habían 3, que habían 5, que habían 10, que habían 20. Mientras los bomberos luchaban contra el fuego, dentro del edificio, una decena de personas peleaba por su vida. El fuego seguramente ya había comenzado cuando Hugo Méndez dejó a su mamá Irma en el 9º piso en su lugar de trabajo con sus compañeras. Al ver el humo, intentó subir a rescatarla. El humo era muy denso y después empezó a comenzar el fuego. Atiné a agarrar bomberitos, extintores y no se encontraban extintores con carga. ¿Pensaste que con esos extinguidores, si vos subías, podías qué? Uno no piensa en esas circunstancias, actúa, nada más, es por instinto todo. Mi idea era extinguir el marco de las puertas para poder acceder. En uno de los baños me saqué la camisa, la mojé, me la puse como máscara antihumo y gateaba por el piso, porque de 50 centímetros para arriba no se podía estar. Tenías 18 años. Sí. ¿Cuándo te entregaste? Todavía no me entrego. En el 9º piso, Cecilia, Ingrid y Célida continuaban charlando en el baño. Al escuchar una tercera explosión, Ingrid tomó a Cecilia de la mano y se dispuso a salir. Célida no quiso acompañarla. Cuando dimos la vuelta para la primera escalera, no saben lo que era de terror. ¿Ruido? Ruidos, explosiones y llamas. Llamas terribles. Esas llamas que vi nunca más se van a borrar.
Y yo dije a Cecilia, vamos, no, nos tiramos. Y dice, no, yo no me tiro. ¿Tirarte para dónde? Por la escalera, para el octavo. Ni por los vidrios, ni ir hacia arriba, nada. Me quedó eso, tirarme por la escalera, lastimarme, hacerme lo que fuera, pero irme, quería irme. Entonces me agarré la baranda y se me quedé gorda y todo, me desprendí. Y bueno, cuando golpeé la cabeza en el descanso, que hacía la vuelta así, era de terror. Explotaban vidrios, las puertas se abrían así. Todo cable es así por el otro costado, pero la baranda, por el otro costado, estaban los cables tendidos de computación, era, ¿sí? Por fuera, y eso largaba así, chorros de fuego así. Ingrid se arrojó 2 pisos por el hueco de la escalera y pudo salvar su vida. Las demás chicas se encerraron en el baño donde las encontró la muerte. Mientras tanto, María Delma Vera, Roberto Esparano, Elvio Gómez y José Calcaño, que estaban en el 10º piso, escaparon hacia arriba, hacia la azotea. Allí los esperaba Luis Nazareno. Uno cuando entras en un caos así, te asustas mucho, mucho susto, mucho, ¿cómo te voy a decir? Entras como en un caos, la verdad. Intentaron bajar, y Candel dice, no se puede bajar, vamos por la otra igual. Ahí sentimos las señoras que limpiaban, que estaban abajo, llamando. Que claro, ellos no tenían ni noción. Y entonces les gritaron, y le gritamos todos que subieran, que para arriba nosotros no veíamos humo, que vinieran para arriba. Que nosotros estábamos en el 10º, que todavía ahí en el pasillo no había humo, que subieran. El fuego subía por las escaleras, arrasando todo a su paso. El estruendo de los vidrios que estallaban apagaba los gritos de las 5 mujeres atrapadas en el 9º. Apagué todos los ascensores y ahí empecé a estudiar para dónde iba. ¿Se tapó la cara? Sí, con una toalla mojada. Digo, acá, ¿dónde me ubico? Cuando salimos a la azotea nos agarrábamos la cabeza, porque eran unas turbonadas de humo impresionantes, una cosa impresionante. Y vi que se estaba prendiendo todo fuego, las chapas que habían ahí, digo, esto viene mal. Volví otra vez hacia arriba y digo, bueno, acá hay 2 cosas. O la antena, que yo le tenía miedo porque había subido, y el viento la sacudía mucho, digo, bueno, pero muero abrazado a la antena, ¿qué voy a hacer? Y si no, estaban los tanques de agua que abastecían todo el palacio. Pero después, cuando siento esas conversaciones, que eran estos muchachos, los otros, los fui orientando para donde tenían que hacer, que buscaran canilla, que se taparan la boca, en fin, y que anduvieran a ras del suelo. Entonces, después subí a la antena y vi todas las compañeras que estaban todas afuera, y gritaba un griterío. Nos habían llamado por los megáfonos anteriormente y nos habían dicho que abrieran los grifos. Se pudieron abrir los grifos de atrás. Todavía nosotros contentísimos porque tenés una cela, se te seca todo. ¿Y qué? Si aquello era un agua con un hollín caliente, todo negro, intomable. A las 4:04, el capitán aviador Jorge Jackson recibió una llamada en su casa informándole del incendio. Inmediatamente reunió a sus hombres y abordaron un helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea. En un improvisado helipuerto, en las cercanías del Palacio de la Luz, se sumaron a la tripulación el subcomisario Walter Alzugaray y el bombero de primera Carlos Caravaca. Los rescatistas volaron rumbo al incendio. Cuando autorizamos la operación, yo quedé abajo. Quedé abajo porque si acá pasa algo, prefiero que ese helicóptero se me caiga en la cabeza porque después afrontar todo lo que podía pasar. Mientras el grupo estaba atrapado en la azotea, viendo llegar el helicóptero como su única esperanza, los rescatistas sabían que el riesgo era muy grande. Prácticamente no había posibilidades, pero esa era la única salida. Cerca de las 5 de la mañana, los primeros montevideanos que madrugaban rumbo al trabajo seguramente se sorprendieron por un resplandor que se veía hacia el lado de la bahía.
Pocos sabían que en el centro de ese infierno había 5 mujeres y en la azotea un grupo esperando un milagro. A las 5:10 de la madrugada, el helicóptero, al mando del capitán Jackson, sobrevoló el edificio en llamas. El rescate, que se suponía difícil, era casi imposible. Levantamos vuelo, hicimos un vuelo de reconocimiento, pasamos por sobre el incendio, vimos la gente que nos hacía señas. Pasaron de largo y a mí se me cayó el alma. Yo veo que se va y me gritaban que venía y dónde va. Lo vio Nazareno y después lo vimos nosotros. Y nosotros estábamos malísimos y gritábamos de todo. Gritaba Nazareno también. Dice, callate que no nos van a venir a sacar. Y Jackson, que era el piloto del helicóptero en ese momento, me dice, ¿qué te parece si damos una vuelta y nos calmamos? Digo, me parece buena idea. ¿Dieron esa vuelta? Dimos esa vuelta, sí, pero no nos calmamos. Yo creo que lo que nos mueve a nosotros los bomberos, más que otras cosas, es el miedo, ¿no? Pero el miedo bien empleado, digo, cuando tú sentís miedo, la adrenalina te fluye y trabajás de otra manera, ¿no? Trabajás mejor. El piloto me preguntó, que era Jackson, me preguntó, ¿vas a bajar? Sí, voy a bajar. De otro nos queda. ¿Cómo? Y con el penetrador. Entonces, mi compañero Caravaca me dice, ¿te ato al penetrador o te dejo suelto? Sí, atame, no me ates, sí, atame, no me... Era como una cosa que no sabía que iba a hacer. La primera bajada que hace el penetrador, el helicóptero se mueve. En ese movimiento yo me pegué la cara y me lastimé. Y medio como que quedé mareado en ese momento. Digo. Y venía bajando y lo veo con la cuerda y se da contra la pared. Digo, bueno, era lo único que nos faltaba. Nos vienen a rescatar y este muchacho se da contra la pared. Cuando vi que no tenía nada, que únicamente me dolía la pierna, me levanté y bueno, y ahí empezamos toda la escena del rescate, que fue bastante traumática para las personas, ¿no? Y para mí también. Como pescar en el humo. Sí, eso se me ocurrió porque en algunos momentos el operador de grúa, el cabo Curcho, decía que perdía de vista el penetrador, o sea que el penetrador entraba al humo y mediante las señales que ellos nos hacían con la linterna sabíamos que estaban trabajando en la azotea. Una vez que tenían a la gente asegurada en el penetrador nos hacían nuevamente señales y comenzábamos a izarlas sin saber qué estábamos izando, hasta que aparecían del humo y bueno, ahí estaban. A ver si esa persona que está en el lugar del décimo piso, a ver si es que esa persona salió o esa persona se hubiera encontrado en el lugar. Cambio. ¿A quién se elige primero? Al más joven. ¿Por qué? Al más fuerte y al que tiene más posibilidades de salvarse. Elegí los 2 hombres más jóvenes primero, ¿no? Que eran los que tenían más posibilidades. Y fue bastante difícil convencerlos de que se tenían que subir ahí. ¿Es cierto que uno se cayó? Se cayeron los 2, pero yo los tuve que tirar a los 2. Entonces cuando vi que el penetrador, en vez de subir recto y esquivar las astas de bandera que había alrededor del edificio, iba derecho a pegar en el borde, salí corriendo y los tiré a los 2. Y el penetrador pegó, dio vuelta, quedó invertido hacia el vacío y después subió. Un tipo de ancla era, en cuatro asientos así, pero el asientito era así, chiquito, no era más grande que eso. No, en ese momento que se cayeron yo dije que no subía. Incluso fui y me senté lejos, así en el rincón. Y las dificultades que tenía, que una persona bastante pesada, y aparte de eso no se quería subir al penetrador. Yo ahí no me subo, yo me quedo acá, y bueno, me quedo acá. Pero quedarse ahí significaba morirse. Sí, pero no me importaba, no quería subirse al penetrador. Yo no tengo miedo, le digo, yo lo que pasa es que uno va suelto. Vio los muchachos que se pegaron y se largaron y se cayeron, le digo, a mí me puede pasar lo mismo. Y la única manera de convencerla fue cuando le dije, mire señora, yo tengo 3 hijos. Si usted no sale de acá, yo tampoco. Porque este es mi trabajo, no me puedo ir de acá dejándolos de acá. Mi profesión es salvar gente, no me puedo ir. Y mis 3 hijos se van a quedar sin padre. Mire que yo tengo 3 gurises. Usted no tiene nadie porque... yo digo, esta vez me viene con los gurises. Y entonces ahí me paré y me quedé ahí. Digo, yo preferiría ir atada. Dice, la van a atar.
Después que se subió, quería que la atara. Y no la puedo atar porque si yo la ato, cuando llega arriba no la pueden bajar del penetrador. Entonces lo que hice fue envolverle el cuerpo de ella con una eslinga. Las eslingas son unas sogas chiquititas que usamos nosotros para seguridad. Le envolví el mismo cuerpo de ella y con la punta de la soga se la di y le dije agarra la fuerza. Y con eso se fue. Y después quedábamos 3, que eran Alzugaray, Caravaca y yo. Entrelazamos las piernas, las manos, parecíamos un nudo, una pelota sola. Yo le dije a Caravaca que se subiera, subimos a la víctima, como andate, y después que me vengan a buscar a mí. Entonces en ese momento él estiró la mano y me dijo, mira, o nos vamos los dos o nos quedamos los dos. Solo no nos vamos. Y me hizo subirme. Creo que no había más viajes porque cuando nosotros subimos al penetrador ya el fuego había agarrado la parte de arriba del edificio y había salido. Ya se sentía la temperatura en el lugar que nosotros estábamos. Me disculpa una preguntita nada más. ¿Corrieron peligro en algún momento? Usted sabe que no podemos hacer declaraciones. ¿Fue difícil o fue fácil? No estamos acostumbrados a ver este tipo de maniobras. Bueno, yo tampoco. ¿Fue muy fácil o muy difícil? Por favor, le agradezco que le solicite a Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea que en el correo del día de hoy le va a dar... Permítame que lo felicite entonces, ¿sí? No, por favor, para que otros puedan vivir. Y dio vuelta todo alrededor, no podía creer de dónde habíamos salido y las llamas, porque ya después aquello las llamas empezaron a subir, grandísimo aquello. Yo no podía creer. Cerca de las 6 de la mañana, en el amanecer de Montevideo, se recortaba sobre la bahía la figura del helicóptero del Grupo 5 que volvía a su base. Sin embargo, 5 mujeres uruguayas no volverían esa noche a su casa. Dominado el incendio, los bomberos pudieron ingresar a los pisos 8 y 9. El panorama que encontraron era desolador. Fuera del edificio, un grupo de trabajadores todavía esperaba encontrar a sus compañeras con vida. Otros, ya a esa altura, habían perdido toda esperanza. ¿Cómo te enteraste que tu mamá había quedado arriba? Y por instinto. Vinieron los bomberos y todo, quédate tranquilo, que ya la sacaron por helicóptero. Y yo dije, no, acá adentro yo sé que no.
las encontramos después a las 7 y pico de la mañana, 7 y cuarto, 7 y media, cuando pudimos entrar ya prácticamente. Entramos con una cámara de filmar, digamos, casera, no profesional, y la cámara se funde. Era imposible llegar por cómo estaba todo el fuego y por el calor inmenso que hacía. Cuando llegamos al 8º piso, no fuimos los primeros en entrar, sino quienes estaban en el ataque directo, sí avisan por radio y dicen, encontramos las víctimas, están acá. ¿Cuándo supiste que habían muerto? En el banco de seguro, porque me dijeron que ellas estaban en otros hospitales. Y una enfermera le dijo a otra detrás de las cortinas, dice, ¿sabías que esta fue la única que se salvó las horas tanto amor? Llega por todos lados, los gases se meten por todos lados. Es decir, no es, si fuera un lugar hermético, que es lo que se busca a veces con la presión estructural, si yo no puedo evacuar a las personas por las vías naturales, tengo que tener en cuenta un lugar llamado, nosotros llamamos sector de incendio, dentro del edificio que las proteja. No había lugar allí que las protegiera. En ese momento el edificio todavía no estaba protegido desde el punto de vista estructural, o sea que tanto el ducto de las escaleras como el ducto de los ascensores eran chimeneas. Él o los motivos del incendio no están claros. La pericia de bomberos lo califica como hipotético accidental, inclinándose por un desperfecto eléctrico. Descarta la posibilidad de imprudencia o de descuido, pero no la intencionalidad. Sin embargo, difícil de probar ante la ausencia de testigos. Lo que se pudo más o menos comprobar de que la casualidad quiso, donde habitualmente las muchachas que limpiaban trabajaban con cera, y en aquel tiempo, era agosto, la cera se queda muy dura. Entonces, en la misma cocinilla, que a veces calentarían el agua para el mate, ponían un balde de agua. Yo lo veía hacer en mi casa a mi madre. Estaba un balde de agua y ponía la botella de cera adentro y bueno, fueron a pararse un té. Lo cierto es que ahí el agua hirvió y eso se derramó y eso es nafta, la cera tiene mucha nafta. Y si habrán habido incendios por eso, por supuesto. ¿Pero no en este caso? No en este caso. ¿Estabas manipulando cera? Mira, ese día no. Nosotros no pudimos probar absolutamente más nada que un accidente eléctrico. Ese incendio de alguna manera avisó previamente. ¿Por qué digo avisó? Porque la información recogida en el momento nos había dicho que unos meses antes, no sé si 2 o 3 meses antes, el mismo lugar donde el origen del incendio, que es el punto donde comienza el incendio, una impedancia de un tubo luz se había recalentado y empezó a emitir humo. Y ahora, ¿qué ocurre? Como estaba en un momento en que la gente estaba toda ahí trabajando, inmediatamente se percataron, llamaron mantenimiento, vino mantenimiento, la impedancia, cambió la impedancia. Pasado un mes o 2, ocurre lo mismo. Entonces, arribaron a la conclusión de que la impedancia parecería que se recalentaba porque no tenía buena ventilación. Entonces, se abre una abertura arriba para ventilarla. Y eso fue, digamos, el punto donde oxigenó de alguna manera en un momento durante la noche en donde no había personas presentes. El juez que investiga la muerte del empresario Luis Ernesto González sospecha un nexo entre los dos casos.
una posible tentativa de estafa a UTE y al Banco Central por unos 8 millones de dólares. Investigadores periodísticos del caso afirman que en el archivo que funcionaba en el 8º piso podrían haberse encontrado pruebas del ilícito. Peritajes internos del Banco Central y de UTE tienden a descartar esta hipótesis, pero no se le permitió a Memoria Colectiva acceder a estos documentos. Yo incluso después de retirado fui citado por la justicia nuevamente porque se le vinculó a un caso de, lo voy a decir, el caso del empresario González también, el tema del incendio. Y la primera pregunta que me hacen es si yo tenía conocimiento o había escuchado si el incendio había sido intencional. Lo que nosotros no pudimos, a través de la pericia, el departamento de pericia, fue determinar que el incendio fuera provocado por un humano con la conciencia de provocar el incendio, ¿no? Porque en definitiva alguien lo provocó cuando hizo una mala maniobra, una mala praxis del tema, ¿no? El tema eléctrico. Pero digo, los tubos de luz por debajo, recuerdo que tenían una placa de un plástico de bajo punto de fusión, lo que hizo que el calor la fundiera y goteara el plástico con la llamita y cayera sobre elementos fácilmente combustibles, ¿no? Es decir, escritorio, computadora, papeles, todo lo que hay arriba de un escritorio, que hace que el incendio comience. Lo que lamentamos es el fallecimiento de esas 5 muchachas, una de ellas limpiadora de nuestro despacho. Eso es lo terrible, la pérdida humana. Lo otro son las circunstancias de la vida, que las enfrentamos, que no van a acarrear problemas, pero esas 5 vidas sí. Una pregunta que se hacen los familiares, seguramente de esas personas fallecidas, es si el directorio de UTE ya ha barajado la posibilidad de un resarcimiento o una indemnización acorde a la situación. Todo lo que sea necesario, mis queridos amigos. ¿Te quemaste? No, me lastimé. Quedaste con una lesión en la espalda. Sí, 5 vértebras aplastadas. ¿Fuiste indemnizada? No, para nada. Ni visitada, ni nada. Hugo, ¿te indemnizaron? ¿Los indemnizaron a ustedes por parte de la empresa? Es un tema muy difícil ese, porque la gente a veces lo ve muy sencillo de afuera, y no era tan sencillo. Nosotros tuvimos que pelear contra viento y marea en esos años, que todas las puertas se te cerraban, aguantar montones de cosas, insultos de todo tipo, malos tratos de todo tipo. Uno siempre busca un responsable por esas acciones, pero los responsables no aparecen nunca. Nosotros tuvimos una pérdida que era para nosotros mucho más valiosa que un trabajo, que una indemnización económica. ¿Hoy trabajas en UTE? Hoy trabajo en UTE. ¿Se indemnizó a las víctimas, doctor? No nos correspondía porque no eran funcionarias de UTE. Sin embargo, la UTE resolvió no indemnizar, porque reitero, al no ser empleadas nuestras, pero sí tuvo una actitud muy generosa con todas las familias. No sabemos con certeza hasta dónde llegó la generosidad de UTE. Tanto el directorio como su expresidente y los familiares de las víctimas se negaron a dar las cifras. Algunos familiares dicen que fueron silenciados. Si no había responsabilidad de UTE, ¿correspondía reparar económicamente? ¿Por qué UTE creyó conveniente hacerlo? Los rescatistas uruguayos estaban orgullosos, y con razón, de las vidas salvadas. Sin embargo, sus colegas extranjeros consideraron el procedimiento más cercano a la irresponsabilidad que al heroísmo. Evidentemente no podemos subir por cuanto las únicas vías internas para poder subir, que son las escaleras, están impedidas por el calor y los gases calientes. Es una tarea que va a demandar muchas horas y bueno, en eso estamos. Por supuesto que la propagación hacia abajo, que es lo que nos importaba, está cortada
y felizmente las víctimas que habían en la azotea fueron rescatadas. El tema era que el helicóptero tiene que estar estacionario arriba de la torre de UTE, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahí arriba? Las corrientes de convección de aire caliente lo van a tener así, pero aparte hay una disminución del oxígeno del aire, que la turbina o las turbinas del helicóptero la pueden sentir, digo, y empiezan, digamos, el motor como a toser, ¿no? a fallar allí. Por otro lado, los bomberos que descendían sin ver absolutamente nada, adentro el humo, golpeándose contra todos los vientos de las torres, de las antenas y todo eso. Sí fuimos criticados en algunas oportunidades profesionalmente por el uso del helicóptero en esa situación. Tal vez no daría nuevamente la orden de hacerlo. Ahí se arriesgaron la vida los pilotos de los helicópteros, el personal del helicóptero que va atrás, que es el que dirige un poco la maniobra, porque el piloto digo, va con su bastón, pero no tiene acceso ahí, los bomberos que subieron, ¿verdad? Arriesgaron su vida. Y nosotros, los que tomamos la decisión, arriesgamos cosas que yo en este momento tal vez no podría estar hablando con usted si hubiera pasado algo. ¿Qué dicen en el extranjero? ¿Que fueron valientes o que fueron locos? Las dos cosas. Las dos cosas. Cuando me dormía, se me movía la cama y me parecía que me iba a caer de la cama. Me tenía la impresión de que me estaba cayendo del helicóptero. Y esa sensación me duró bastante tiempo. Como que hizo una mella importante en mi conducta esa experiencia, ¿no? Fue bastante impresionante. Se hizo todo lo que se pudo, sí. También nos deja la satisfacción del rescate, que en otros países había fracasado con mayor tecnología, con mejores cosas que nosotros, y falló, y nosotros lo pudimos lograr. Entonces, dentro de la tristeza también se fueron 5, pero pudimos sacar a 5. Pienso que tenemos que haber podido salvarlos de alguna manera. No me convence que puedan perderse 5 vidas de esa manera. Me duele mucho, sinceramente. Hasta ahora es como una cuenta pendiente. Muchas veces me acuerdo muchísimo, porque marca mucho. Había gente que me decía, si te hace mal no lo cuentes. Le digo, no, a mí no me hace mal. Yo creo que no he llorado, por eso lo hablo. 13 años y no ha llorado todavía. Como que tenía un bloqueo de corazón. Paso por algún lado y hay un olor a quemado, enseguida me salgo disparando. Yo creo que nací 2 veces. Miro para arriba, soy un agradecido a la vida. Porque me dio otro, como, no sé qué dijeron, otra oportunidad. Yo cuando siento un helicóptero me pongo contento. Porque fue la máquina que me sacó de ahí. ¿Te acuerdas de esto? Siempre me acuerdo. Digo, no me molesta. A veces la gente me dice, ay, no, que dejá, que no hables. Que no me molesta hablar. Al contrario, cuanto más gente sepa, digo, es lo mejor. Todos tomar conciencia de que cuando algo está mal, tomar conciencia de que está mal. ¿Quiénes te dieron una mano? Mis amigos. ¿Has tratado de vivir una vida de la que tu madre se sentiría orgullosa? He tratado. Por lo menos mi madre.
Han pasado 14 años de aquel viernes 13 de agosto, de una tragedia que se llevó la vida de 5 uruguayas y nos dejó un puñado de héroes y muchas dudas. Hasta la semana que viene.